Les doy la más, cor- les doy la más cordial bienvenida a la octava jornada en el marco del programa especial en línea denominado Curso de Actualización Jurídica sobre aspectos de la formalización de la propiedad. Les saluda Francisco Frías, abogado por la Oficina de Asesoría Jurídica, y estaré a cargo de moderar esta última reunión virtual durante la presente jornada. En cuanto al registro de asistencia, se les pide estar atentos a las indicaciones que se les pueda brindar durante la conferencia a través del chat, donde se les estará enviando el enlace del referido registro, el mismo que estará a disposición hasta la finalización de la presente jornada. Durante la conferencia, pueden realizar sus preguntas sobre el tema a través del chat del Zoom para que sean absueltas al final de la exposición. Dicho esto, pasamos a la conferencia de hoy, referido a los alcances sobre la duplicidad de partidas en el registro de predios, el cual estará a cargo del doctor Javier Roger Anaya Castillo. El doctor Anaya es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en Derecho Privado por la Universidad Carlos III de Madrid. Es registrador público de Lima, integrante de la Sala Internacional del Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial de Argentina, docente universitario en la Universidad de San Martín de Porres y en la Universidad Privada del Norte. Se ha desempeñado como jefe de la unidad registral de la zona registral sede Lima y subdirector de capacitación registral de la Dirección Técnica Registral de la SUNAT. Actualmente es el director de la Oficina de Asesoría Jurídica de esta entidad. Doctor Anaya, bienvenido, lo escuchamos. Muchísimas gracias, estimado Francisco, y bueno, de todo agradecer a los organizadores del evento por permitirme compartir con ustedes algunos temas de registro, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de organizar el contenido temático de este curso de actualización, surgió dentro de los temas hablar un poco del registro y en particular centrarnos en una problemática que se viene generando desde hace muchos años, que tiene que ver con lo que se conoce como la famosa duplicidad de partidas registrales, ¿no? Que este es un tema que podemos decir desde este punto de vista preliminar, que es un tema que si bien hay algunas salidas que se han planteado en el registro, termina siendo muchas veces la vía judicial, ¿no? La solución definitiva a un problema. Quizás lo complejo de esto, lo difícil de esto, y me adelanto un poco lo que podemos concluir más adelante, es el largo proceso, porque sabemos todos que los procesos judiciales no son procesos o respuestas inmediatas o cortas a problemas que puedan suscitarse de conflictos de oponibilidad de derechos, ¿no? No es digamos, la vía recomendable, pero termina siendo la vía definitiva y la instancia final para ver estos problemas que se originan por una patología que nace en el ámbito administrativo registral. ¿Okay? Pues bien, de este tema vamos a hablar un poco acerca de la duplicidad y para tal efecto he tenido bien preparar una pequeña presentación que espero pueda ser de su interés y agrado y entendimiento sobre todo, ¿no? Un segundo por favor, vamos a empezar partiendo las diapositivas respectivas, ¿no? Hablar de la duplicidad registral es hablar de un tema amplio, ¿no? Porque no solo estamos hablando del registro de predios, podemos hablar también del registro de personas jurídicas, del registro de personas naturales, ¿no? Es decir, es una problemática que se puede presentar en cualquiera de los registros jurídicos. En esta oportunidad, y dado el interés y la especialidad del personal o de las personas que están inscritas en este curso, nos vamos a enfocar en el caso particular de la duplicidad del registro de predios, que además es el que tiene mayor relevancia e interés en el ámbito de la jurisprudencia de diversas casaciones que también vamos a comentar en breve. ¿Okay? Muy bien, ¿cuáles son los puntos que vamos a desarrollar en esta breve sesión? He estructurado esta presentación en 3 puntos concretos. En primer lugar, me voy a hacer referencia a la importancia que tiene el registro desde el punto de vista de la publicidad y, en particular, hacer referencia a los posibles problemas que originan esta situación patológica llamada duplicidad de partidas en el registro de predios. En segundo lugar, haré referencia a una explicación de aspectos generales importantes que tienen que ver con la definición
con el origen y cómo es que se determina la problemática de la duplicidad, ¿no? ¿Cuál ha sido hasta ahí la mirada o el tratamiento que también se ha establecido en la normativa registral correspondiente? Y cerraré esta presentación un poco planteando cuál ha sido el tratamiento que se ha venido dando a la duplicidad de partidas en el registro de predio desde el enfoque del registro, desde el enfoque de la normativa registral, del Reglamento General de Registros Públicos, y también cómo es que la jurisprudencia del Poder Judicial ha venido dando también una respuesta a este tema, ¿no? Obviamente, en este último caso, en el ámbito del Poder Judicial, la solución no pasa tanto por establecer un procedimiento específico y concreto para el tema de la duplicidad, si no se resuelve con reglas de oponibilidad de derecho. Ya luego haremos proceso de mejor derecho de propiedad principalmente, ¿no? Lo interesante de la casuística, digamos que se viene desarrollando, es que utilizan algunos criterios sustantivos recogidos en el derecho civil, en el Código Civil, que luego vamos a comentar. Muy bien, esto es un poco la estructura de la cual vamos a explicar y desarrollar esta última sesión, ¿ok? Cualquier duda o pregunta, con mucho gusto, encantado de poder absolverla, lo veremos al final de la sesión correspondiente, ¿no? Empecemos entonces a hablar pues, del primer punto, ¿no? ¿Por qué es importante el registro? Y a continuación, ¿cuáles son los posibles problemas que originan la duplicidad de partidas registrales, ¿no? En una oportunidad, el profesor Pau Pedrón decía algo muy importante. El profesor Pedrón es un registrador hipotecarista español muy reconocido, y él nos planteaba una idea que creo que es vital para entender la importancia del registro. Para poder entablar, decía él, cualquier relación jurídica patrimonial, yo necesito tener ciertos elementos de certeza sobre determinados presupuestos de la contratación inmobiliaria, ¿no? Es decir, si es que usted va a comprar un inmueble, por lo menos tiene que saber quién es el vendedor, quién es el dueño, ¿no? Y es más, saber si sobre el bien que usted va a adquirir habrá un tipo de afectación, algún tipo de carga. Es más, si usted entabla una relación jurídica patrimonial con una persona que funge representante, tendrá que saber cuáles son las facultades, los poderes, esto es, si todavía están vigentes o no han sido, en todo caso, la suficiencia del poder, es decir, si la actuación se hace en el marco de las atribuciones que se ha dado, ¿no? También se contrata pues, con una persona jurídica, saber si el gerente, si los representantes se encuentran o no debidamente facultados. Pues toda esta información la proporciona el registro, ¿no? Por eso podemos decir preliminarmente que la función del registro es facilitar a los ciudadanos, a los terceros, el conocimiento de ciertas situaciones jurídicas, de ciertos presupuestos que son importantes para poder contratar, para poder entablar y generar relaciones jurídicas patrimoniales, ¿no? De ahí la importancia, lo que dice bien el profesor Pau Pedro, es que a través de la publicidad se hacen ya innecesarias ciertas averiguaciones. Se reducen los costos de transacción para poder yo tener que tener certeza. Ya no tengo que estar haciendo averiguaciones, ya que el registro debería proporcionarme esa información. Y en esa medida se reducen los costos de transacción típicos en toda contratación inmobiliaria. En esa medida también dice el profesor Papedrón, el Estado hace públicos esos datos, ¿no? Cuyo conocimiento se requiere para entablar diversas relaciones jurídicas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el registro? Eso también es conocido por todos, vamos a decir a grandes rasgos, porque a través del registro se logra la conocibilidad de ciertas situaciones jurídicas. Es decir, y esto lo sabemos bien los que conocemos un poco del tema de derechos reales, el derecho real alcanza una verdadera oponibilidad a partir del registro público y es posible, gracias a los efectos de la publicidad registral, conocer el contenido de las inscripciones, ¿no? Hay una presunción de que todos conocen el contenido de la inscripción, ¿no? Esto está regulado en el artículo 2012 del Código Civil, ¿no? De ese modo, nadie puede invocar el desconocimiento para que un acto causal que logró acceder al registro le sea oponible, ¿no? Este es un aspecto importante del registro, ¿no? El hecho de garantizar que todos puedan conocer el contenido de la inscripción. Hay una presunción jure et juro que todos conocen el contenido de la inscripción, ¿no? Es un efecto importante, ¿no? Otro efecto importante, conforme acabamos de mencionar, también es el hecho de la oponibilidad, ¿no? La propiedad, o el derecho real de propiedad por definición, es un derecho oponible, ¿no? Es un rasgo consustancial de la definición misma del derecho real de propiedad. Pero
por efecto del registro, logra alcanzar finalmente ese verdadero grado de oponibilidad, ¿no? De lo contrario, se queda en un ámbito estrictamente negocial y contractual. Es decir, gracias a la publicidad que emana el registro, el derecho real de propiedad alcanza ese verdadero grado, ese nivel de oponibilidad deseado e importante para tutelar un adecuado derecho, ¿no? Otro rasgo importante es el de favorecer el acceso al crédito, ¿no? También es algo que siempre hay que mencionar, ¿no? En la medida que los bienes logran ingresar al registro, se permite convertir un bien, un activo generador de capital, ¿no? Todos sabemos que para poder adquirir activos, la gente necesita de tener crédito, la gente no va a comprar contado, ¿no? No es frecuente, la gente cuando quiere comprarse una casa, una vivienda, un inmueble, ya sea para uso de un proyecto inmobiliario, para vivienda, para un negocio, normalmente las personas compran o adquieren con crédito, ¿no? Y normalmente lo que ocurre es que la entidad que te va a prestar el recurso, el bien, necesita de una garantía, y esta casi siempre es la hipoteca. Entonces, si es que el inmueble no está inmatriculado, si es que el inmueble no existe en el registro, si es que no tengo la posibilidad de constituir la garantía en específico, que es la hipoteca, entonces yo me pierdo la posibilidad de acceder al crédito. Es la importancia que tiene también el tema del registro. Otro efecto importante que lo vamos a conversar en adelante y está conectado con los temas es que el registro también, debemos mencionarlo, coadyuva a la seguridad jurídica, ¿no? En la medida que uno tiene, a partir de los efectos de la publicidad, legitimación, inoponibilidad, prioridad, fe pública registral, tiene la certeza, ¿no?, de saber que la información que proporciona el registro es legítima, ¿no? ¿Ok? Y esto también es importante, ¿no? Porque en esa medida, obviamente, esto hay que verlo con bastante delimitación, ¿no? Ninguna sociedad es inmune al fraude inmobiliario, a la falsificación documentaria, a la suplantación, pero en alguna medida el registro coadyuva, mitiga ciertos riesgos de inseguridad que son importantes tenerlos en cuenta. Y lo último, que sí está conectado directamente con lo que vamos a conversar ahora, es que por efecto del registro, por efecto de la inscripción registral, ¿no?, por ese efecto de acceder primero al registro, también se pueden dirimir conflictos de oponibilidad entre los derechos reales de propiedad, ¿no? Aquí pues resulta inevitable no mencionar el caso típico de la doble venta, cuando un inmueble es transmitido hasta en 2 oportunidades y se genera un problema de oponibilidad, ¿no? Entonces, en este caso, y también en el caso de lo que vamos a ver ahora, es importante el tema de la prioridad que proporciona el registro, ¿no? Entonces, estas son, entre otras razones más, sin duda, la importancia que tiene el registro y la necesidad de poder inscribir, ¿no? Ahora, partamos de otra idea que también es conocida, espero, por todos, y si no, lo conversamos, y es que recordemos que si bien la inscripción es importante, tiene una serie de ventajas, beneficios, la inscripción en el Perú no es obligatoria. No es obligatoria, no es un sistema al que tenemos constitutivo de derecho, ¿no? Es un mecanismo de oponibilidad social, ¿no?, que a través de la publicidad uno logra tener exclusividad y exclusión de la situación jurídica que ha logrado acceder al registro, ¿no? Es un efecto netamente de oponibilidad. La inscripción no es obligatoria. Y esto, en parte, se debe a que tenemos un sistema de transferencia de propiedad sustentado y basado en el sistema consensual, el sistema francés, italiano que se ha incorporado a nuestro Código Civil, ¿no? Recordemos para el caso particular de la transferencia de la propiedad inmobiliaria, de acuerdo con lo que establece el artículo 940 del Código Civil, la sola obligación de enajenar transmite la propiedad, sistema consensual. No necesito de ninguna formalidad absolemitatem ni el registro para yo transmitir la propiedad. Eso es lo que establece el sistema consensual, ¿no? Con el ánimo, el propósito de facilitar la circulación de los bienes, ¿no? Pero lo cierto es que, si bien esto es así, tenemos un sistema consensual, tenemos también mecanismos de seguridad que se basan en el registro, ¿no? O sea, queda para todos claro que no es suficiente tener un documento privado para tener la seguridad de que uno adquirió bien. Necesitamos de instrumentos públicos, necesitamos del registro justamente para poder oponer ese derecho y gozar de una serie de efectos y beneficios que proporciona la publicidad. Pero en el contexto en el que estamos,
en el hecho de que estamos en un sistema consensual, estamos en un contexto de inscripciones declarativas, donde no es obligatorio inscribir. ¿Ok? Partamos de esa idea. Ahora, y entrando un poco al tema del registro de predios, ¿no? Hay un artículo muy conocido por todos, el artículo 2019 que está en el Código Civil, que es el que más o menos va a establecer una relación, una lista exhaustiva y cerrada en principio de actos o derechos que pueden acceder al registro y que recaen sobre cada uno de estos predios, ¿no? Un dato importante histórico para recordar es que en el caso peruano, nuestro registro de propiedad inmobiliaria, fíjense, se creó con una ley del 2 de enero de 1888, ¿no? Y aquí voy a empezar a comentar un dato que también tiene que ver con el tema que vamos a conversar ahora, la problemática de la duplicidad. Desde esa fecha, desde el 2 de enero de 1888, ¿no? Y a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido la actualidad, podemos decir que todavía existen grandes extensiones de propiedad territorial que aún no han sido inmatriculadas, ¿no? Es decir, estamos frente a una serie de espacios físicos donde seguro hay posesión, hay titularidad, hay dominio, pero que todavía no tienen acceso al registro y no tienen vía registral, ¿no? Entonces, estos predios no inscritos, que no tienen antecedente registral, ¿no? Es una realidad constante que está vigente y que, como vamos a ver más adelante, esto puede generar algún problema a partir de la inmatriculación que se ha venido dando, ¿no? Claro, en los últimos años la inmatriculación ya está sustentada en información mucho más precisa respecto a la geolocalización, a la ubicación del predio. Pero lo cierto es que durante el proceso en que se ha venido accediendo al registro, la forma en la que se han sustentado las inmatriculaciones no ha sido la mejor. Y esto ha sido uno de los factores determinantes para generar esta problemática llamada duplicidad de partidas registrales, ¿no? Y aquí está justo el tema que estábamos conversando, ¿no? Quizá uno de los principales problemas que puede originar la duplicidad recae justamente en esto, en el origen, en la inmatriculación, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque durante mucho tiempo, las inscripciones que se han venido haciendo, las inmatriculaciones que se han venido generando, se han hecho sin bases gráficas. ¿Y esto qué implica? ¿Qué conlleva? ¿No? Que es casi imposible poder comprobar, ¿no?, si los predios están o no anteriormente inscritos, ¿no? Y ya luego, cuando se han venido presentando algún tipo de documentación técnica, ya muchas veces esta documentación también está sustentada en planos rudimentarios, ¿no?, en los que no había un sistema técnico que permita ubicar tales planos dentro de un gran mosaico gráfico. Esta ausencia de no tener un adecuado sistema de medición con exactitud de los predios que ingresan al registro ha generado problemas de inmatriculación, de superposición, que luego se han visto plasmados en la duplicidad de partidas. Un dato nada más para que se hagan una idea, ¿no? Si el registro se generó, el registro de propiedad inmueble se generó en el Perú el 2 de enero de 1888, fíjense en este dato, ¿no? La Oficina Registral de Lima recién contó con un área de catastro para poder determinar con precisión si hay o no, sobre la base de una inmatriculación, algún tipo de antecedente, recién a fines de la década del 90, ¿no? A partir de un estatuto de la SUNAR, ¿no? Y después, en el año 2002, ya se estableció que cada zona registral tenga su propio catastro, ¿no? Entonces, entre 1888 y los años 90, ha habido una serie de inmatriculaciones, inscripciones ¿no?, de primer dominio, que se han generado sin tener cómo verificar la posibilidad de la existencia de un antecedente registral, ¿no? ¿Y por qué esto es importante con el tema que estamos conversando? Porque si es que yo no tengo certeza de saber si el predio que yo pretendo ingresar al registro tiene un antecedente, porque uno no presentó planos, o los planos que presento son rudimentarios, o no tengo cómo descartar la preexistencia de un antecedente de un predio ya inmatriculado, lo más probable es que se generen problemas de superposición total o parcial, que a su vez se ha reflejado esto un problema de duplicidad de partidas que luego vamos a ir explicando, ¿no? Y esto es un tema que ha venido sucediendo hace muchos años, ¿no? Repito, 1888, 1990. Háganse una idea de cuántas inscripciones se han generado en todo ese periodo de tiempo en donde no ha habido la posibilidad, por lo menos,
organismo especializado como es la Oficina de Catastro de Registros Públicos para poder determinar o no esta posible superposición de predios. ¿Okay? Otro tema importante que sí me parece necesario comentar y complementar para aclarar, ¿no? Que a veces muchas personas no entienden esto. Es cierto que en registros públicos aparece una oficina de catastro, pero la SUNAT no genera catastro. No tiene ni como función ni como atribución, porque tienen las municipalidades, los locales, ¿no? U otras entidades especializadas, no tiene o sea, no hace trabajo de campo, como se hace en COFOPE, no se hace levantamiento de información, ¿no? Entonces, esto es un tema que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para que de pronto aquellos no conocen, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación en la que el registro no genera catastro, ¿no? Por otro lado, y esto también hay que mencionarlo, los entes generadores de catastro, ¿no? Tampoco lo hacen de una manera uniforme, ¿no? Ya que, como sabemos todos, no todas las municipalidades hacen catastro, ¿no? Yo tengo una data ya un poco antigua, pero igual no puedo dejar de mencionarlo, que podría bien esto quizás mantenerse, ¿no? Esta es una data del INEI, en el año 2017, cuando hizo una medición. En ese momento eran 1.851 municipalidades. Más o menos a marzo de 2023 existen a la fecha 1.892, han aumentado entre provinciales y distritales, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que podemos ahí comentar o decir sobre este tema, ¿no? Que de ese universo de gobiernos locales, municipales, fíjense que en ese momento, en el año 2017, cuando el INE hizo la medición, solo el 55.2% ha realizado alguna vez levantamiento catastral, ¿no? O sea, un poquito más de la mitad de las municipalidades ha hecho levantamiento catastral, ¿no? Y es más, aquellos que han hecho levantamiento catastral, ¿no? La data que tengo es que el 20.2% realiza una actualización del mismo, ¿no? Y además, y esto es un dato que también me parece interesante, ¿no? Según la antigüedad, más o menos se puede determinar que las municipalidades se demoran en promedio en actualizar esa información más o menos 6 años. Entonces hay un tremendo desfase ahí, ¿no? De no actualizar, digamos, oportunamente la información, ¿no? Y claro, esto también en alguna medida pues coadyuva a no tener una certeza plena sobre la ubicación de los predios, ¿no? Que es importante para el tema que vamos a conversar, que es las duplicidades, ¿no? Muy bien, entonces si quisiéramos un poco ya ir estableciendo algunas conclusiones preliminares sobre los posibles problemas que generan o ameritan un tema de duplicidad, podemos decir que serían las siguientes, ¿no? Una de ellas es la forma en la que se han venido produciendo las inmatriculaciones, ¿no? La inmatriculación es el acto por el cual por primera vez voy a incorporar un predio al registro, que no tiene, no cuenta con antecedente registral, ¿no? Eh, cabe mencionar que hace algunos años se sacó una normativa, el decreto legislativo 1209, que un poco intenta establecer mecanismos mucho más elaborados, pero que a mi modo de ver dota de un procedimiento mucho más engorroso, ¿no? Mucho más engorroso, ¿no? Ya que contempla la posibilidad de hacer una actuación preventiva, contempla además empodera a un funcionario llamado verificador, que es el que tiene a su cargo la tramitación del proceso de matriculación. Lo hace mucho más complicado. Uno revisa la exposición de motivos de este decreto legislativo 1209 que está pensado para los supuestos de inmatriculación que regula el artículo 2018 del Código Civil, inmatriculación de predios, ¿no? Predios urbanos que tienen por lo menos una antigüedad de 5 años, ¿no? Está pensando en una situación en la que la inmatriculación puede originar problemas de falsificación o fraude. Entonces, en ese ánimo, el legislador que contempló esta norma pensó que una forma de combatir la falsificación del fraude era haciendo un procedimiento mucho más engorroso, ¿no? Con más etapas, ¿no? O sea, cosa que un poco se aleja de lo que hemos venido constatando, donde la inmatriculación era una cosa mucho más simple y sencilla, ¿no? Podría inmatricular en virtud de una escritura pública, sin necesidad de presentar planos o documentación gráfica técnica que pueda sustentar, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, lo cierto es que esta normativa aún no está vigente. No está vigente porque está todavía en proceso de reglamentación y aún el Ministerio de Justicia no ha sacado el reglamento correspondiente, ¿no?
Otro tema que también podemos decir, que ya lo hemos venido también mencionando, es la inexistencia de un soporte gráfico catastral. No tenemos una base gráfica oficial a nivel nacional del registro de predios, ¿no? Esto también genera un problema y que puede, digamos, coadyuvar a una inexactitud, una certeza de los datos descriptivos de un predio, ¿no? La falta de interconexión podría ser otro problema que podría contribuir a la generación de duplicidades, ¿no? No, a pesar de que hemos avanzado muchísimo como gobierno, como Estado, con el tema de la interoperabilidad, que es una política pública importante, en el campo no todas las entidades están interconectadas, ¿no? Y por lo menos a la fecha el registro no está interconectado con los entes generadores de catastro, ¿no? Otro tema importante que también hemos venido viviendo es que la falta también de uniformidad en los criterios para poder identificar los predios, ¿no? Y esto en parte al uso de distintos sistemas de medición que lo que van a propiciar también es la generación de algún tipo de inexactitudes y por supuesto también superposiciones, ¿no? Entonces, digamos que estas serían, entre, seguro habrá muchas más, de las posibles causas que producen esta inexactitud y que podrían también generar problemas de duplicidad de partidas registrales. ¿Ok? Muy bien. Pasemos ahora al segundo punto de esta disertación. Vamos a hablar en sencillo, más o menos, de qué trata este tema de la duplicidad de partidas registrales, ¿no? Un punto de partida importante para aquellos que no conocen la forma en que se organiza el registro es que en el derecho registral, en la forma en cómo se organiza la información, ¿no? hay, hay una técnica llamada técnica de folio real, ¿no? Que en sencillo, ¿no? Nos dice que por cada inmueble, por cada predio que se quiera uno inscribir y matricular, se tiene que generar una partida registral. Algo sencillo, ¿no? Así como que por cada persona hay un DNI, ¿no? Por cada predio tiene que haber una partida registral. En esa partida registral, lo que uno va a hacer es anotar, inscribir todo el historial jurídico del inmueble, todo lo que le ha venido pasando. ¿Quiénes son los titulares? ¿Qué afectaciones hay? Judiciales, administrativas, hipotecas, embargos, etcétera, etcétera, etcétera. Cambio de numeración, jurisdicción, una serie de actos que se escriben en el registro de predios, ¿no? Es un poco la idea, pero digamos, el punto de partida es decir, por cada predio, una partida registral. Con lo cual, no puede haber por cada predio dos partidas registrales. ¿Okay? Eso va en contra de este principio, de esta técnica de folio real que pertenece al principio de especialidad registral, ¿no? Entonces, con la incorporación en el derecho peruano de la técnica del folio real para el caso particular del registro de predios, se puede concluir lo siguiente, ¿no? Gracias a este mecanismo de organización del registro, se excluye la posibilidad de que puedan abrirse dos partidas para un inmueble o para una porción de este inmueble, ¿no? Ya que en ese caso, si esto ocurriera, ¿no? El registro pues, arrojaría una información falsa y engañosa, ¿no? Ya que los interesados tendrían inscripciones diversas, contradictorias sobre un inmueble. Entonces, por eso hablamos de la duplicidad como una patología del registro, ¿no? Algo que no debe darse, que no debe ocurrir. Entonces, las reglas son claras. Por cada predio, una partida. Pero, y este es el propósito de la sesión, vemos que esto no siempre ocurre, en parte por las razones que hemos mencionado en el primer punto de la exposición, ¿no? Problemas en la matriculación, ¿no? Ausencia de base gráfica, ausencia de tener un sistema interconectado, ¿no? Problemas de criterios para la determinación, criterios técnicos para la determinación, ¿no? PESA 56, G34, todos estos temas que no existían y que aún así, cuando se han ido dando, no han operado en una forma adecuada, ¿no? Todo eso ha contribuido a que podamos tener problemas de superposición de predios que se han visto reflejados en situaciones de duplicidad. Pero bueno, la regla es esta. Cada predio, una partida registral, técnica de folio real, ¿no? Bien, llegados a este punto, y con el ánimo y el propósito de seguir avanzando esta sesión, ¿no? ¿Cuál es la definición que manejamos
o se maneja a nivel normativo sobre el concepto de duplicidad, ¿no? No va a haber una ley, eso lo debemos mencionar, así con este nivel de detalle, rigor, que contemple el reglamento. Es una norma reglamentaria, ¿no?, la que va a dar una definición, ¿no?, más o menos clara de lo que es una duplicidad de partida, ¿no? No está en el Código Civil, ¿no? No hay una ley sustantiva que regule al detalle la definición de duplicidad, con lo cual es inevitable tener que recurrir al Reglamento de Registros Públicos, donde vamos a encontrar una serie de conceptos y donde además vamos a ver las alternativas de solución para esta problemática. Ok, ¿qué dice entonces el artículo 56 de del Reglamento General de Registros Públicos, ¿no? Habrá duplicidad de partida cuando se ha abierto más de una partida registral para un mismo bien mueble o inmueble, para una persona natural o jurídica. Porque recordemos, al inicio de la exposición, también puede haber duplicidad de partidas para el caso de una persona natural o para una persona jurídica. También pueden darse, es cierto, con mucho escaso o difícil que esto pueda ocurrir, pero podría darse, se ha dado en unos casos. No es mucha la casuística, como sí ocurre con el caso particular del registro de predios, ¿no? Y claro, esto contraviene, ¿no?, o va en contra de lo que habíamos mencionado hace un instante, la técnica de folio real, que decíamos que por cada inmueble debe haber una sola partida registral, ¿no? Entonces, además el reglamento dice algo muy cierto, ¿no? También habrá duplicidad de partidas cuando se constate, se verifique la existencia de una superposición total o parcial ya de áreas inscritas, ¿no?, en partidas registrales correspondientes a distintos predios, ¿no? Es otro caso de duplicidad también, ¿no? Ok, esta es más o menos la definición que maneja el reglamento, que creo que es bastante, me parece, no tan compleja, ¿no? Es hablar duplicidad cuando se abra más de una partida registral para un mismo inmueble. Un inmueble tiene, sobre un mismo inmueble, cuando debería haber una sola, hay más de una partida. Ha habido casos hasta de triplicidad de partidas registrales, o sea, hasta 3 partidas se puede una vez constatar sobre este tipo de problemas que se dan en el registro, ¿no? Ahora, las consecuencias de la duplicidad, es evidente que esto supone una distorsión de la información, ¿no? Habíamos dicho al inicio de la exposición la importancia de inscribir a pesar de que no es obligatorio, las ventajas que ofrece el registro, la seguridad jurídica, mitigar riesgos, ¿no? Todo eso que reducir costos, la conocibilidad, los efectos, todo eso, ya, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando hay duplicidad? Esto se cambia, esto se distorsiona, ¿no? Decía profesor Mejorada Chauca, que la duplicidad es el peor defecto para el registro de propiedad, ¿no? Porque no solo distorsiona la información, sino que puede inducir a errores mucho más graves que pueden traer consecuencias mayores desde el punto de vista de la seguridad y también consecuencias para un eventual inversionista o una persona que simplemente quiera adquirir un inmueble, pensando que ese es el inmueble. Imagínense, usted compra o quiere comprar un inmueble, revisa la partida está limpia, no hay ninguna afectación. Pero resulta que sobre ese inmueble hay otra partida también, donde sí existe, todavía está vigente a un embargo o a una hipoteca o alguna situación que afecte al predio en cuestión, ¿no? Entonces, el registro no me está informando, ¿no? Me está desinformando, es ir en contra de la esencia misma del propósito del registro, ¿no? ¿Por qué? Porque la duplicidad, como se indica ahí, genera la falsa creencia de que se está publicitando un derecho, de una forma segura, ¿no?, donde se proclama un titular, se proclama una situación jurídica de un predio, pero resulta que no es así, ¿no? Es una completa distorsión de la información. Por eso decimos que esta patología del registro no contribuye para nada a generar seguridad jurídica, ¿ok? Para nada. Es un problema tremendo entonces la duplicidad de partidas registrales, a partir de los efectos o las consecuencias que se derivan de contratar sobre la base de esa información errónea, distorsionada, inexacta, equivocada, ¿ok? Muy bien. Ahora, un tema que me parece importante, solo para poner en contexto, ¿cómo es que determinamos la duplicidad de las partidas registrales? Es un tema también importante para aquel que quiera estar seguro al momento de querer contratar, vincularse, mirando el registro, ¿no? Bueno, aquí como yo les decía ya desde
hace algunos años, en los 90, ya Registros Públicos cuenta pues, con una oficina de catastro, mal llamada catastro, porque no es un catastro que haga trabajo de levantamiento de campo, ¿no? Y es esta oficina la que va a expedir un informe en el que se va a determinar la existencia o no de superposición de partidas, ¿no? Desde el punto de vista de acceso al registro de los actos causales, de los derechos o las situaciones jurídicas, hay una labor de evaluación, de calificación, y en ese proceso de evaluación del título que contiene el acto causal que se va a publicitar, lo que hace en el caso particular de un acto como puede ser la inmatriculación, una subdivisión, el registro o el registrador o la registradora lo deriva a esta oficina de catastro para poder mapear y verificar cuál es la descripción del predio con relación a la base gráfica que ya se tiene, ¿no? Entonces, para eso, y ahí es cuando la oficina de catastro te deja constancia, te advierte de las posibles situaciones de superposición parcial y total, ¿no? Te dice eso, se superpone total o parcialmente a otro predio, ¿no? Y ya cuando entra el detalle, ya analizando, incluso puede determinar la existencia de una duplicidad, ¿no? Entonces, juega un papel fundamental el informe técnico de catastro de registros para dilucidar si existe o no una superposición con otra partida. Dato importante, yo le decía que la oficina de catastro no es una oficina que propiamente haga catastro levantando información, ¿no? Lo que en realidad se tiene es una base gráfica registral. Hace algunos años se hizo una modificación, esta es una directiva de la SUNAR, la 004-2020, que regula la emisión de los informes técnicos para procedimientos de inscripción y publicidad, ¿no? Digo publicidad también, ¿por qué? Porque cabe que una persona, un interesado, un administrado, pueda pedir un certificado de búsqueda catastral ex ante de la presentación de un título para determinar si existe o no una eventual superposición. Es una cosa que se recomienda siempre, ¿no? Usted quiere inmatricular, usted quiere hacer un proyecto de inversión grande inmobiliario, recomendable. Porque la puerta del registro busque y pida este certificado de publicidad llamado certificado de búsqueda catastral, ¿no? Ok, entonces tanto en la etapa de la calificación de inscripción como en el ámbito de la publicidad, uno necesita los informes técnicos, ¿no? Ahora, en esta directiva que regula un poco eso, da una definición de lo que es una base gráfica registral, ¿no? Es un sistema de información gráfica registral georreferenciado, estructurado y organizado a partir de los datos gráficos y alfanuméricos que comprenden la descripción de un predio inscrito, ¿no? Esto era lo que decía antes la regla. La novedad, o lo que un poco plantea esta norma, es que la base gráfica registral no solo se alimenta de la información georreferenciada, estructurada, organizada de un título ya inscrito. A partir del año 2020 también se puede alimentar esta base gráfica registral de títulos que están en proceso de inscripción, ¿no? O sea, hablamos también de títulos en trámite, lo cual es bastante interesante y no discutible, porque finalmente el título puede no inscribirse, pero estando en proceso de calificación, la información, la data que pasa y es revisada por estas oficinas de catastro, cuando hacen esa comparación con la base gráfica registral, pueden, a partir de la información contenida en ese título en trámite, incorporar, ampliar, ensanchar la base gráfica registral, ¿no? Esto es un tema pues, bastante interesante y discutible porque ¿cómo puedo yo saber si el título se va a escribir o no se va a escribir? Pero ya la directiva da esta posibilidad de incorporar data que aún no es definitiva, ¿no? Algo que había que también acotar es que esta información pues está en constante actualización, ¿no? Más aún si ahora usted dice que también puede presentar títulos en trámite, ¿no? Con lo cual cada vez es mucho más difícil saber si es una base gráfica que está en movimiento. El mosaico gráfico con el que uno descarta superposiciones está en constante actualización, ¿no? Y esto pues no es un tema que hay que tener mucho cuidado. Y les digo por qué. Porque ha habido casos en los que, y esto ha pasado sobre todo
a proyectos grandes inmobiliarios, pero podría pasar en general por cualquier persona que quiere matricular, que toca la puerta del registro, pide un certificado de publicidad, una búsqueda catastral. Entonces, la búsqueda catastral arroja una información, habiendo revisado los documentos técnicos que usted ha presentado, haciendo la comparación y el match con su base gráfica registral, y le dice lo siguiente al ciudadano: oiga, el predio que usted quiere matricular está ok, no hay ningún problema de superposición, no hay ningún problema que pueda suponer pues que usted tiene algún antecedente registral. La sale, digamos, positivo el certificado de búsqueda catastral, ¿no? Eso es lo que me dice. Oh, y uno dice, qué bueno, entonces ya puedo presentar ahora sí mi título al registro. Excelente, dice. Pero cuando ya presenta y pasa por un proceso de evaluación y calificación, el registrador, por el tipo de acto, inmatriculación, subdivisión, desmembración de un predio, lo tiene que derivar de todas maneras a la oficina de catastro nuevamente para que ésta emita un informe técnico, que informe técnico que además es vinculante en aquellos aspectos técnicos del informe, ¿no? Y resulta, ¿no?, que cuando el registrador lo envía, el informe técnico dice que sí hay superposición y le deniega la inmatriculación al administrado. Y el administrado se jala los pies y dice, no entiendo, o sea, tú me has dicho registros en el certificado de búsqueda que no hay superposición. Habrá pasado un mes, 2 meses, te he presentado la documentación para escribir y resulta que ahora sí hay superposición. ¿Qué es esto, no? Bueno, en parte se debe, en parte, que la información está en constante actualización. Puede ser que la información sobre la cual yo procesé fue en ese momento, pero en el transcurso de los días, ¿no?, el tiempo ha puesto cambiar, y esto a veces produce problemas, ¿no?, de no tener una planeación. Con lo cual, la recomendación es, si usted pide un certificado de búsqueda catastral y le dicen todo está ok, preséntalo de inmediato, y si puedes acompaña el informe, aunque no sea parte de los documentos que uno presenta en el título, ¿no? Sí, esto también es un problema, pero es algo que viene ocurriendo, ¿no? Muy bien. Justo acá está el tema de lo que les comentaba, el certificado de búsqueda catastral, que tiene la calidad, es un certificado compendioso y que acredita, entre otras cosas, si el polígono descrito en el plano presentado se encuentra inmatriculado o si parcial o totalmente forma parte de un predio inscrito, ¿no? Entonces, esto es un certificado que creo que es importante que las personas lo pidan cada vez que pretendan inmatricular, ¿no? Muy bien. Ok, ya llegando y ya para ir cerrando con la exposición y un poco para ajustarnos al tiempo que tenemos, que es máximo 1 hora, en esta última parte de mi exposición lo que voy a hacer un poco va a ser una referencia a cuál ha sido el tratamiento que se ha venido dando a la duplicidad de partidas registrales, desde lo que dice el registro y un poco también lo que nos dice la jurisprudencia del Poder Judicial, ¿no? Ok. Para empezar, un poco para poder ordenarnos, hay distintos tipos de duplicidad. Hay casos de duplicidad que son sencillos de resolver, hay otros en los que son complejos y complicados de poder dar una respuesta, ¿no? Desde el registro de la normativa reglamentaria se ha logrado identificar supuestos de duplicidad con partidas idénticas y partidas compatibles, ¿no? Entonces, en el caso particular de las partidas idénticas, eso está en el artículo 58, cuando ocurre estos problemas de duplicidad, hablamos de partidas idénticas, una partida que son duplicadas, cuando contengan las mismas inscripciones. Prácticamente se ha reproducido exactamente igual, ¿no? Este es un caso en el que por un error en el sistema, por un error en la generación, se ha duplicado, ¿no? Como es una copia de una fotografía, una copia de es idéntico el contenido. Es el mismo titular, todo, solo que tiene una numeración distinta, unos dígitos que identifican a esa partida, ¿no? Bueno, en esos casos de una partida idéntica, o también la otra posibilidad, cuando hay partidas duplicadas que contengan inscripciones, entonces, pero que además son compatibles, ambos casos idénticas y compatibles, ¿no? Hablamos de un mismo titular, ¿no? No hay problema, ¿no? Bueno, en esos casos la regla es bastante sencilla. Es disponer el cierre de la partida menos activa.
¿ok? Es decir, cuando yo me encuentro frente a un supuesto de duplicidad de partidas idénticas y compatibles, donde no hay ningún problema de afectación entre derechos, es el mismo titular o es una misma partida duplicada nada más y no hay ningún conflicto de oponibilidad de derechos, la salida es muy sencilla. Dispongo el cierre de la partida menos antigua. O sea, es decir, la partida más antigua es la que va a prevalecer sobre la partida menos antigua. La que primero se generó es la que termina por imponerse y la que se generó después, la olla cerrada. Esa es la solución que nos da el reglamento del registro para un problema de esta naturaleza, ¿no? Claro, tendré que, obviamente para hacer el cierre, tendré que dejar constancia de lo que estamos comentando, ¿no? Hay una anotación en la partida más antigua indicando, ¿no?, una correlación, se está cerrando tal partida, ¿no? Para que también, para efectos de evidenciar esta situación patológica. Eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? Entonces, esto responde en parte a un principio del derecho registral que es importante de cara a lo que vamos a ver después más adelante, ¿no? El principio de prioridad, ¿no? Esta regla muy conocida por ustedes, prior tempore poter iure, primero en el tiempo, por eso el derecho, pues esta regla de lo más antiguo se impone a lo menos antiguo, está reconocida en alguna medida en nuestro Código Civil y desde el punto de vista del registro en el artículo 2016, ¿no? Ahí la regla es mucho más puntual, diciendo la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los hechos que otorga el registro. Entonces, la partida que primero se generó, se abrió, ¿no? Esa inscripción de esos actos va a prevalecer sobre la otra. Pero ojo, por favor, esta solución parece sencillísima, y lo es, en tanto las partidas sean idénticas, ¿no?, y compatibles. Aquí aplicamos esta regla de prioridad. Pero la cosa se pone interesante cuando, por el contrario, estamos frente a partidas incompatibles, ¿no?, donde la duplicidad se da entre titulares distintos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? ¿Cómo es posible que se haya producido esta situación de duplicidad de partidas a este nivel? ¿Qué ocurrió? En sencillo, ¿no? Si recordamos lo que habíamos comentado al inicio, los problemas que hay para inmatricular, entonces yo presento mi predio y como no hay un antecedente registral claro, entonces yo lo escribo. Luego se presenta otro y se superpone. Porque no había en ese momento, el registro había sido generando desde el año 1888 hasta 1990, sin tener un elemento que permita medir, una base gráfica que permita medir la existencia o no de antecedentes registrales preexistentes, lo que ha generado una suerte de superposiciones. Ahora, cuando esto ocurre y son propietarios titulares distintos, ahí empiezan los problemas. Bueno, en ese caso particular de duplicidad de partidas incompatibles, decimos incompatibles porque estamos hablando de dos propietarios distintos con derechos que, es decir, en la realidad extrarregistral yo soy propietario de mi terreno, pero frente al registro estamos los dos superpuestos total o parcialmente. Y ahí viene la pregunta, ¿quién es el verdadero propietario?, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando ocurre esta situación, hay un procedimiento que queda a cargo de la unidad registral, la de gerencia registral, en la que va a tener dos fases o dos momentos. Lo que primero ocurre es, mediante una resolución administrativa, un acto administrativo, disponer el inicio de trámite de cierre de partidas. Y este acto administrativo de inicio de cierre, que queda a cargo de la unidad registral, se va a publicitar en ambas partidas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de advertir e informar a los terceros, en general a los administrados, a la sociedad en general, oye, por si acaso, sobre estas dos partidas, ojo, se está iniciando un procedimiento de cierre. Yo aviso. ¿Cómo anoto este acto administrativo de inicio del procedimiento de cierre, ¿no? Con lo cual ya las personas deben, o los que estén interesados en vincularse con cualquiera de estos propietarios, conocer la existencia de esta duplicidad, ¿no? Ahora, esta resolución de la unidad registral, antes llamada gerencia registral, tiene que ser notificada sin duda a ambos titulares. Es importante, ¿no?, ya que sus derechos podrían verse afectados como consecuencia de la conclusión del procedimiento de cierre, que lo vamos a explicar, ¿ok? Entonces yo lo que hago es
saco el primero el acto administrativo, donde declaro la duplicidad, declaro el inicio del procedimiento de cierre, ¿no? Lo declaro, donde voy a tener que cerrar nuevamente la partida menos antigua, ¿no? Y tengo que notificar a los titulares, ¿no? Porque, obviamente, si yo dispongo el cierre de una de estas dos partidas, alguno de ellos podría verse afectado en sus derechos, ¿no? Entonces, aquí sí, la norma registral pues no se cansa en garantizar el conocimiento. Primero, lo notifico a los dos titulares. Segundo, publico. Publico necesariamente a fin de que cualquier interesado pueda además oponerse, ¿no?, al procedimiento. Es decir, se contempla la posibilidad de una oposición. Y para que esto sea viable, pues tiene que haber una debida publicación. Se publica en el Diario Oficial del Peruano, se publica en otro diario de mayor circulación en el territorio nacional, ¿no? Y además de eso también se publica en la página web de la entidad, ¿no?, el registro público, la SUNAM, ¿no? Entonces es toda una serie, notifico a los titulares, publico en el Diario Peruano, publico en otro diario de mayor circulación, publico. ¿Para qué? Para que pueda tomar conocimiento y pueda eventualmente oponerse, ¿ok? Claro, así no generar una afectación de... Y usted verá, pero ¿por qué voy a publicar tanto, tanto? Porque lo que va a hacer el registro es que si es que nadie se opone, va a cerrar una de las partidas. ¿Cuál? Repito, la regla sigue siendo la misma. La partida menos antigua. Es decir, se mantiene el criterio anterior. Voy a priorizar la partida más antigua. Es decir, la partida más antigua se va a oponer a la menos antigua. Entonces, aquel propietario que llegó primero al registro, ¿no?, va a terminar prevaleciendo frente al que llegó después, pese a que sean superpuestos total o parcialmente, ¿no? Salvo que se oponga. Salvo que se oponga, ¿no? Bueno, en la publicación importante, ¿no?, la resolución debe contener, o la publicación debe contener el inicio del trámite, la descripción del bien, ¿no? Hay que saber cuál es el predio, identificar las partidas involucradas, el nombre de los titulares involucrados, ¿no? Y además indicar, oiga, cualquiera se puede oponer dentro de los 60 días siguientes a la última publicación. Y este es el plazo procedimental. ¿Cuál es el plazo? 60 días. ¿Qué significa eso? Transcurren 60 días desde la última publicación, ¿no?, de la resolución que da inicio al procedimiento de cierre, ¿no? Y si es que nadie se opone, entonces la unidad registral procederá a efectuar el cierre de la partida menos antigua, ¿no? Por el contrario, si alguien se opone, aquí la cosa cambia, si alguien formula oposición, ¿no? En ese caso, se da por concluido el procedimiento administrativo de cierre de partidas iniciado por la unidad registral, dejando tal circunstancia, ¿no?, de la conclusión del procedimiento por oposición, publicitándolo en ambas partidas, ¿no? Y aquí salimos del plano administrativo para entrar, y con esto vamos cerrando, al plano jurisdiccional, ya que en ese momento el registro pierde competencia para continuar resolviendo este problema de oponibilidad de derechos que se ha generado por esta duplicidad de partidas, ¿no? Dado que le dejan la posibilidad a que los interesados, cada uno de ellos, pueda demandar ante el órgano jurisdiccional la correspondiente declaración de cierre, cancelación o invalidez, ¿no?, de la duplicidad existente. O sea, en ese momento el registro pierde competencia cuando hay oposición y ahí dice, ya no puedo hacer nada, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. El procedimiento de cierre ha concluido por la oposición de alguno u un tercero, ¿no?, al procedimiento de cierre, ¿no? Ahora, y con esto ya terminamos, ¿no? ¿Cómo ha sido, digamos, en los casos no son muchos los casos, pero por lo menos los que he podido identificar para esta exposición, y aquí le agradezco al doctor Abraham, que tuvo a bien facilitarme estas jurisprudencias. Hay algunas casaciones que he podido revisar. No, la verdad no puedo extenderme con los detalles y los hechos de cada uno de estos casos. La casuística es bien abundante y rica en este punto por temas de tiempo. Pero en conclusión, más o menos vamos a ver esta casación que llega a conocer, a propósito de un proceso de mejor derecho de propiedad, eh, lo que hace la Corte Suprema en esta casación, cuando se presenta o parte de un caso de duplicidad de partidas, plantea la siguiente salida. Me permito leerla a su y luego la comparto y la analizo, ¿no?
Dice, cuando se presenta el caso de duplicidad de partidas registrales, es decir, dice el Poder Judicial, cuando existen dos partidas registrales incompatibles, que es el caso que nos interesa, ¿no? Respecto al mismo inmueble, para determinar el mejor derecho de las personas a cuya favor se han extendido las inscripciones, es necesario, y aquí viene lo importante, es necesario recurrir a las reglas y principios que contiene el derecho registral. Entre ellos, publicidad, tracto, impenetrabilidad, prioridad e inoponibilidad de derechos reales. Entonces, ¿qué nos dice el Poder Judicial? Que para poder resolver problemas, conflictos de mejor derecho de propiedad entre dos posibles propietarios de un predio que está superpuesto a un problema de oponibilidad, ¿no? La solución es mirar a las reglas que plantea el derecho registral, los principios de, acá lo mencionan, ¿no? De tracto, de publicidad, de prioridad, de inoponibilidad, ¿no? En forma similar, en otra casación, en el año 2015 San Martín, también en el marco de un proceso de mejor derecho de propiedad, también la Corte Suprema hace referencia, hace remisión a estos principios, ¿no? Me permito leer nuevamente lo que dice la sumida de la casación. Dice, la acción de mejor derecho de propiedad tiene como objeto que se declare al accionante como el verdadero titular del derecho del dominio sobre un determinado bien, por ostentar mejor derecho para ello respecto a otros, siendo que en el caso de existir derechos inscritos y contradictorios por propiedad, que es el caso de duplicidad, debemos aplicar los artículos 2012, 2016, 2022, ¿no? Publicidad, prioridad y oponibilidad, ¿no? Entonces, nuevamente, vemos que la forma en que se solucionan los problemas post registro a nivel jurisprudencial, a nivel judicial, es aplicando estos principios de prioridad. Con lo cual, acá también hay otro caso también de Ucayali, 2017. Este es un caso más directo, es de cierre de partida registral por duplicidad. Dice, la doble inmatriculación se origina por una deficiencia administrativa. Clarísimo, está más que claro, ¿no? Un problema que hemos heredado que es de hace muchos años. Con ellos, interesante, por eso lo he comentado, se vulnera el principio de especialidad o el principio de técnica de folio real, ¿no? En el que se indica que por cada bien tiene que haber una sola partida registral. Con lo cual dice además que se estaría vulnerando, ¿no? La confianza en la información propalada por el registro. Pues sin duda es un problema, una patología, ¿no? Y también en este caso, como los demás, vuelve los jueces, la Corte Suprema, a intentar resolver estos problemas de mejor derecho aplicando los principios de prioridad en la inscripción, los principios de oponibilidad. ¿Okay? Entonces, digamos que, ya para eso cerramos, el tema de duplicidad es una situación que no debe pasar desapercibida por el impacto que tiene, por el conflicto de oponibilidad hecho que genera cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿no? El tratamiento registral es efectivo cuando son partidas compatibles, idénticas, pero deja de ser útil cuando son partidas incompatibles. Y es ahí cuando el Poder Judicial interviene, pero hablamos de procesos largos, ¿no? Y muchas veces esto no da una solución de todo caso definitiva, ¿no? Muy bien, con esto, estimados asistentes, doy por concluido esta breve sesión. Por razón de tiempo no he podido extenderme en más detalle de la jurisprudencia, pero en todo caso encantado de poder compartir los materiales y cualquier otra información que ustedes tengan a bien necesitar de mi parte, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente por la cordial invitación. Dejo el uso de la palabra al doctor Francisco Frías para continuar con el detalle del evento. Muchas gracias, doctora Naya. Siguiendo la metodología del presente curso, vamos a proceder a la ronda de preguntas. Como primera pregunta tenemos la siguiente. A fin de evitar futuras apariciones de duplicidad de partidas, ¿considera usted que debe existir solo un ente generador de catastro? Interesante pregunta, ¿no? De hecho que sí, ¿no? Esa es la meta soñada, no solo de registro, sino de cualquier entidad pública, ¿no? Debe haber un ente que centralice, ¿no? Lo cierto es que hoy en día la competencia está descentralizada, ¿no? Y eso tiene una base constitucional, ¿no? Que para nosotros que trabajamos en COFOPI es un reto muchas veces en el día a día poder uniformizar los criterios en que se levanta el informe catastral o también en los procesos de formalización de propiedad. Entonces, si me preguntan de un ente que sistematice y genere un solo ente, sería lo ideal, ¿no?
De hecho, que en el marco de la 1365 hay un proyecto importante, lo saben los que trabajan en Cofopri, se está trabajando, se está intentando buscar tener un solo sistema informático que permita centralizar toda esa información, ¿no? Y esto es algo que espero se pueda concretar al más breve plazo, porque eso puede sin duda contribuir a evitar problemas no solo de duplicidad, sino en general tener información mucho más clara respecto a la situación de individuación de los predios. El otro paso es que esta información, esta data, prevalezca sobre la información registrada. Ya ha habido algunos intentos de normas que han intentado hacer valer la información de campo sobre la base gráfica registral, que también es un tema importante que tendríamos que evaluar. Otra pregunta, doctor. Si la duplicidad registral es una patología del folio real, ¿cuál es la patología que le corresponde al folio personal? Muy interesante, ¿no? Bueno, en realidad sigue siendo también un problema de duplicidad, ¿no? La lógica sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, lo que se busca es, al momento de organizar la información que llega al registro, que esté bien organizada, para que evitar que más bien el registro desinforme, ¿no? Entonces, el problema por eso es que en el tratamiento de la definición, cuando se dice duplicidad de partidas, es para partidas del registro de predios, personas jurídicas y personas naturales, ¿no? Recuerdo mucho en el caso de personas jurídicas, el caso a veces de comunidades nativas que algunas se inscribían o se inscribían por criterio de registro como asociaciones y después cuando se quería regular se inscribían como comunidades. Entonces habrían dos partidas para una misma entidad, ¿no? Y esto luego se ha ido advirtiendo y solucionando. No es lo común, pero podría ocurrir, ¿no? Entonces la patología es la misma, es vulnerar la técnica de folio real o folio personal, ¿no? Para ir culminando, doctor, acá tenemos otra pregunta. En caso de una duplicidad que involucra a dos titulares, ¿la unidad registral hace un análisis sobre un mejor derecho sobre la titularidad o simplemente se limita a cerrar la partida más reciente? Qué buena pregunta. Eh, bueno, a nivel administrativo, lo que hace las unidades registrales a nivel nacional es analizar, tengo la oportunidad más de trabajar en una unidad registral con un equipo de abogados, lo que se hace es analizar, primero, si estamos en un supuesto de compatibilidad, partida ética o incompatibilidad. En el supuesto último no se entra a un análisis de mejor derecho de propiedad, no. Lo que hace, digamos, el proyecto registral en esta instancia es poner en conocimiento de todos, ¿no? Saca el acto administrativo inicio, por ejemplo, de cierre, le avisa a todo el mundo, publica, ¿no? Y espera la oposición. Si es que no hay oposición, ya ahí se dispone con el cierre. Pero este cierre, digamos, no parte de analizar quién tiene mejor derecho a propiedad. Con lo cual, ¿qué cosa quiero decir? Puede ocurrir, puede ocurrir, y ha pasado un par de veces, en que o se haga una mala notificación o que de pronto el titular afectado con el cierre no tome conocimiento porque no ve el peruano, no entra a la página web de la SUNAR, él está tranquilo en su mundo, vive con su familia, ¿no? Pero puede ocurrir que el registro de la unidad registral disponga el cierre, ¿no? Ojo, disponga el cierre de la partida más antigua, que nunca se oponga, ¿no? Y que después no tome conocimiento, ¿ok? Eso no significa que el registro ha determinado quién tiene mejor derecho de propiedad, ¿no? Simplemente ha procedido o ha efectuado un cierre de la partida más antigua por el tema de que esta regla primero en el tiempo, poderosa en el derecho. Con lo cual, esa persona que está afectada puede recurrir a las instancias judiciales para discutir, ahora sí, el problema de oponibilidad del derecho, donde ahí sí los jueces van a analizar el mejor derecho que tiene cada uno de ellos, ¿no? En otras palabras, y con esto espero que quede claro, el análisis que se hace a nivel administrativo registral no supone para nada un análisis jurídico de determinar quién tiene mejor derecho de propiedad. Con lo cual, es una entidad administrativa, ¿no? Esto queda a cargo de los jueces en un proceso llamado mejor derecho de propiedad, donde se va a determinar finalmente qué derecho debe prevalecer. Y bueno, les agradecemos por su participación y por supuesto al doctor Anaya por compartir con nosotros sus experiencias y por supuesto por compartir esta ponencia magistral.
Doctor, quisiera decir algunas palabras antes de pasar a despedirnos. Bueno, nada, muchísimas gracias más bien y las disculpas del caso por el cambio de fecha. En todo caso, nuevamente agradecido y encantado. Si es que tienen algún comentario o duda adicional, pues pueden escribirme. Tienen además ahí, voy a compartir los materiales, además de recibir las casaciones que puedan ser de su interés. Nuevamente, muchísimas gracias a la entidad por la oportunidad. Gracias, doctora Naya. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Ahora sí, y con esta última sesión, damos por concluido el curso de actualización jurídica sobre aspectos de formalización de la propiedad. Y bueno, finalmente estaremos realizando otros eventos de capacitación, los mismos que se les estará comunicando a todos los participantes en su debida oportunidad. Cuídense todos, buenas noches.